Eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto habla de un periodo de 5 temporadas. Ya se cumplieron 5 años, pero se sienten como 40. Así de pesado ha sido esta decisión, así de mediocre se siente el torneo, donde no importa qué tan ridículamente le vaya al Santos Laguna, qué tan pobre tengas tu plantilla como Puebla, o qué tanta tranza hagas con sudamericanos de medio pelo con cholos, nada de eso importa si no tenemos la máxima del deporte, que el peor rendimiento obtenga un castigo, y así nos privan de momentos mágicos como estos. El centro de la pelota, ¡viva! ¡Gol! 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 Aquellas declaraciones en medio de la pandemia del COVID-19, parece que aunque el plazo está a punto de expirar, la liga no tiene ninguna intención de regresar el ascenso y descenso. Es por eso que 10 equipos de la liga de expansión han acudido directamente al TAS para que intervenga. Y bueno, pues ahí están peleando y este grupo ya se ha desesperado, van al TAS a demandar a la Federación Mexicana de Fútbol por la extinción del ascenso y el descenso. ¿Qué va a pasar? ¿En realidad lograrán algo en contra de Doña Fede? Vocerianos, hoy traigo para ustedes este recuento de daños que está por extinguir a la segunda división mexicana. Luces, micrófonos, que comience el salseo. 2020 cambió para siempre la historia de la humanidad, pues fue el brote de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, y absolutamente nadie estaba preparado para la pesadilla que se vivió en cada rincón del planeta. Está todo muerto por aquí, McDonald's está cerrado, todo está cerrado, es increíble. Y por supuesto el fútbol no fue la excepción, específicamente en la Liga MX todavía recordamos aquel momento donde a media jornada 10 se anunció que los partidos se disputarían a puerta cerrada, y después de aquel Cruz Azul América se suspendieron actividades hasta nuevo aviso. En una jornada atípica, después del comunicado que ha dado la liga, donde se va a jugar a puerta cerrada. La imagen de aquel colosal Estadio Azteca completamente vacío solo era un vaticinio de lo que estaba a punto de suceder, pues durante prácticamente un año entero, el fútbol no volvió a ser igual, pues de entrada lo que se esperaba fuera una suspensión de un par de semanas, terminó siendo la cancelación definitiva de aquel Clausura 2020. Oficial desde este viernes, poco antes del mediodía, la cancelación del torneo Clausura 2020 se veía venir. Así se dio a conocer después de la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en la Liga MX. Y la federación encontró en esta crisis el pretexto perfecto que tanto estaban buscando: copiar el modelo gringo, asegurar inversiones del club de Toby, navegar con una bandera de conformismo a sabiendas de que si no hay para invertir, no importa, si quedas en último lugar no pasa nada. Un modelo que están dispuestos no solo a copiar, sino hasta fusionar. Cada vez se va a ir mejorando la relación de la liga con la MLS, y el plan final, crear la Liga Norteamérica avalada por CONCACAF. El parón por la pandemia fue el pretexto perfecto para que el entonces presidente de la liga, Enrique Bonilla, erradicara de una vez por todas el ascenso y el descenso. Eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto habla de un periodo de 5 temporadas. Naturalmente, en ese momento la noticia cayó como bomba para una liga que desde el 2018 ya venía encontrándose trabas en el camino para buscar el ascenso, pues a Cafetaleros le cerraron la puerta ese año. Un equipo que no está certificado recibe un apoyo de 120 millones para que pueda mejorar. En 2019 Atlético de San Luis ascendió de manera deportiva, y ese fue el último equipo que llegó a primera por la vía legal, ya que en 2020 fue cuando se pausó por 5 temporadas el ascenso y descenso. No obstante, con esa nueva regla se mudó la franquicia de Monarcas a Mazatlán y se acreditó la venta de Lobos a Ciudad Juárez, y ahí se inventó la Liga de Expansión, la cual en compensación por la abolición del ascenso se estableció un fondo de mejoras con 20 millones de pesos anuales por club, con la intención de que los invirtieran en infraestructura. Estoy convencido que en esta nueva etapa que estamos por comenzar, con reglas claras, nos permitirá consolidar administrativa y financieramente a los clubes. En estos últimos 5 años, las reglas se han ido cambiando conforme a la marcha, y la mejor de las pruebas es la imagen que publicó hoy mismo la federación en esta cronología de hechos, en la cual solitos se están exhibiendo. Textualmente, en 2020 se anunció la pausa del ascenso. En 2021 las asambleas aprobaron las reglas para el proceso de certificación, pero no fue hasta un año después, en 2022, donde se abrió el proceso de certificación con reglas claras, frase que aparece subrayada, como si dieran a entender que lo que pusieron en 2021 no lo entendió nadie. En 2021
2023 un comité de clubes valida el cumplimiento de los requisitos por parte de los equipos interesados, aunque evidentemente no cambió nada, entonces se da por hecho que los batearon en conjunto. En 2024 no menciona nada y el apartado del 2025 se aclara que en este momento solo hay 2 clubes que fueron certificados, dejando al final de la imagen un mensaje muy claro que para que puedas ascender necesitas de 4 clubes certificados. Vaya cínicos. En 2022 aprobó la creación de un comité de certificación en el cual a partir de la temporada 23, si 4 clubes lograban la certificación y uno de ellos era campeón de campeón, podrían ascender. Hasta esta fecha, solo 2 clubes han cumplido con los requisitos para obtener la certificación. Pero no solo en eso han mentido, es claro que han ido moviéndole, en diferencia a lo que mostraron al TAS en aquel 2020. La cifra de dinero otorgado como compensación se ha ido repartiendo de formas diferentes, pero siempre intentando que cuadren con la cifra estipulada. Con el tiempo la Liga MX modificó la multa a pagar que pagan los 3 últimos. Hoy se pagan 80, 47 y 33 millones de pesos, en total 160 millones para cumplir y completar la suma de 240 millones pactada ante el TAS. Con el tiempo la Liga MX modificó la multa a pagar que pagan los 3 últimos. Es una estupidez y otra sobreprotección a los equipos mediocres. En esta temporada, la 2024-2025, los presidentes y propietarios de la Liga de Expansión estaban en el entendido de que el ascenso regresaría conforme a lo estipulado en el 2026, pues el propio José Luis Higuera, hace menos de un mes, lo confirmó hablando acerca de un laudo que el TAS emitió. Y el TAS emite un laudo de 43 hojas, Jorge, diciendo, oigan, votaron, está suspendido, la razón es la pandemia y es para solidificar la liga. Se restablece en el 26, que es lo pactado y lo firmado en asamblea. El ascenso y descenso está suspendido bajo un documento. Eso es técnicamente como es. Y en 2026 o en julio... ¿Qué? ¿Regresará? Tiene que regresar. Incluso el periodista Luis Castillo tiene ese documento en su poder, donde de acuerdo a la resolución del TAS, el ascenso y descenso deben restaurarse en el fútbol mexicano a partir del año 2026. Este es el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo con aquella demanda del 2020, donde demandan, recuerdan ustedes, la Universidad de Guadalajara, Venado de Yucatán, sí. Correcaminos, ¿no? ¿Se acuerdan? A la Federación y a la Liga MX Ascenso MX. Este documento, que es un laudo, señala que se suspende de manera provisional por 6 temporadas el ascenso y descenso. O sea, de acuerdo a este documento, en el 26 regresa el ascenso y descenso. No hay forma. Sin embargo, la Liga y la Federación evidentemente tienen otros planes, pues de entrada la prioridad en este momento es el famoso fondo de inversión, que todavía no se aprueba. Y tal vez por eso estos 10 equipos de la Liga de Expansión se unieron para mandar una carta al TAS, básicamente pidiéndoles que cumplan con su palabra, antes de que ese fondo de inversión se cumpla y se haga aún más imposible ascender. Y es que 10 clubes de Liga de Expansión contrataron al abogado brasileño Eduardo Carleso para que vaya ante el TAS buscando el regreso del ascenso al fútbol mexicano inmediatamente. ¿Cuáles son los 10 clubes? Atlante, La Paz, Cancún, Mineros, Cimarrones, que ni está jugando, Oaxaca, Venados, Leones Negros, Morelia y Tampico. Seguramente querían tomar por sorpresa a todo el gremio con todo y la resolución que emite el TAS, pero el propio abogado brasileño confirmó la demanda luego de una investigación periodística en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Sabrá Dios. Esperemos qué dice el TAS, en el sentido de que el TAS puede ordenar que regrese, sin embargo no se puede meter en las reglas o en los requisitos, y esto podría generar, y si no al tiempo, que se endurezcan aún más los requisitos para la certificación, o que en el último de los casos se quite el subsidio, y sería el fin para algunos de los equipos si se quita el subsidio. La apuesta de estos 10 equipos es literalmente matar o morir, pues si la resolución del TAS no es favorable, podrían incluso perder los apoyos económicos con los que están subsistiendo en una ya de por sí marginada liga olvidada por Dios. El cinismo puro. No podría haber una pantomima más ridícula que esta, pues la federación asegura que el ascenso nunca se ha quitado. Lo único que piden es que al menos 4 equipos cumplan con el cuadernillo, un listado enorme de estupideces que no son más que trabas y candados para evitar que asciendas, pero si las posibilidades se reducen aún más, en el que encuentre los 4 mínimos no garantiza que subas, pues si no eres parte de esos 4 no asciendes. Desde el 2020 a la fecha, jamás han logrado 4 equipos al mismo tiempo completar esta ridiculez. Los clubes exigen
3 puntos importantes, que son restablecer el ascenso y descenso a partir de la temporada 25-26. Estamos hablando ya de la siguiente temporada. Están hablando de que los estatutos de la federación garanticen el derecho al ascenso en automático, sin ninguna restricción de la famosa carpeta de cargos que tenía más de 200 peticiones, desde las más ridículas, desde estacionamiento hasta capacidad del estadio, y sospechan que la federación busca extender hasta 2026-2027 el no ascenso, aunque en la pandemia se pactó solo por 5 años. De verdad, no podrían ser más descarados. Lo que está claro es que las reglas no han cambiado desde esa fecha. Concluyo diciendo que presentaremos toda la información al tribunal para que éste esté en facultad de tomar una resolución correspondiente. Todas nuestras decisiones se han tomado conforme a derecho y cumpliendo con nuestros procesos. Muchas gracias. La federación está desesperada. No encuentra cómo perjudicar a la liga de segunda, pues según el fantasma Suárez, la federación ha usado auditorías fraudulentas con tal de chingarse a los equipos y que no pasen las certificaciones. La federación utilizó auditorías tramposas vía certificaciones amañadas. Ernst & Young fue su cómplice muchos años. Hacia auditorías amañadas, donde aprobaba o rechazaba certificaciones o auditorías a petición del cliente. Fue multada y ya no puede operar en muchos países. La segunda división mexicana está en su peor momento, incluso por encima de aquellos años semi-amateurs, donde los equipos tenían que transportarse por todo el país con riesgos como lo que le pasó al Querétaro en la final 86-87, pues hoy las condiciones son tan precarias que los escándalos de corrupción y de apuestas están literalmente acabando con lo poco que le quedaba a la Liga de Expansión. Los casos de apuesta en la Liga Premier y la Liga de Expansión han destapado la vulnerabilidad que existe en las divisiones inferiores, destapó la participación de 6 jugadores del Real Apodaca. Con la comisión disciplinaria, la investigación más importante de la historia. Nunca antes se pudo demostrar un arreglo de partido, del golpe más grande en contra de la credibilidad del fútbol mexicano. La tiene Mascorro, le va a pegar, Alcalá, atención, Alcalá, ¡gol! Es curioso cómo todo este embrollo llegó de la cabeza de Alejandro Irarrágorri, con el pretexto de meter un filtro mucho más complicado para evitar que delincuentes se cuelen en la federación, y hoy a 5 años de esa idea, es él el que está prófugo de la justicia. Resulta que el propietario de los equipos Santos y Atlas está acusado de fraude fiscal por 17 millones de pesos y en este momento es prófugo de la justicia. Es probablemente la última señal de vida que puede mandar la División de Plata, pues si el TAS no termina intercediendo por ellos, podrían estar viviendo sus últimos días como equipos profesionales, ya que ténganlo por seguro, que la Federación y el Club de Toby jamás deja cabos sueltos, jamás deja una cuenta pendiente, siempre se las cobra. Sabrá Dios, el TAS puede ordenar que regrese, sin embargo no se puede meter en las reglas, y esto podría generar, y si no al tiempo, que se endurezcan aún más los requisitos para la certificación, o que en el último de los casos se quite el subsidio, y sería el fin para algunos de los equipos. Al día de hoy, varios de ellos no han recibido este subsidio, el cual está acordado de manera anual y se recibe mensualmente. ¿Consideran o creen que esto puede ser una reacción por parte de la federación a decir, nosotros levantamos la mano, nosotros fuimos al TAS y ahora ya no se nos está dando este subsidio? Y si no me creen, pregúntele a Emilio Maurer, a Fidel Curi y a todos aquellos que por alguna extraña razón ya no son non gratos en la federación, a como sea, pero la terminan pagando.